Espérame. Ya. Buenas tardes, ingeniera. A continuación, nosotros vamos a exponer nuestro trabajo de investigación. El grupo C está conformado por Johnny Cabrera, Elmer Rojas, Silvana Robero y mi persona, Yesenia. Bueno, nuestra investigación está titulada El potencial de bioremediación de bacterias degradantes de hidrocarburos, aislamiento, caracterización y evaluación. Aquí podemos evidenciar que nuestro artículo es del cuartil 1, el cual está tomado de SISMAG, de acuerdo a SISMAG. Bueno, en introducción tenemos que el uso de productos derivados del petróleo en la actualidad ha ido aumentando considerablemente. Esto se debe a que es una fuente energética primaria y es la más usada en todo el mundo. La contaminación por hidrocarburos se da específicamente por la fuga y derrame del petróleo. Esto se da mediante los procesos de explotación, refinamiento, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos y sus derivados. Como es de conocimiento, la contaminación por hidrocarburos causa muchos efectos negativos en el medio ambiente. Uno de ellos es en las plantas debido a que se acumulan los tejidos de ellas y puede provocar la muerte o también mutaciones. En los animales se pueden bioacumular y biomagnificar, es decir, pasar mediante la cadena trófica y también provocar lo que es la muerte, intoxicaciones y también mutaciones. Y en el hombre puede causar cáncer, mutaciones y también intoxicación. Ante ello, nosotros hemos propuesto la utilización de microorganismos para degradar o limpiar estos sitios contaminados por los hidrocarburos, debido a que los microorganismos nativos o propios de los sitios contaminados se vuelven resistentes a los hidrocarburos, por los cuales los degradan y pueden conseguir de ellos una fuente de carbono, la cual va a ser útil para su alimento y también para obtener energía. Además que esta es una estrategia viable y muy rentable. Como podemos observar en la imagen, una vez que ocurre un derrame de petróleo, las bacterias lo que van a hacer es degradar estos hidrocarburos mediante reacciones enzimáticas, por lo cual van a pasar este compuesto complejo a uno más simple y van a convertirlo a dióxido de carbono y agua y de esta forma van a obtener una fuente de carbono para realizar todas sus funciones vitales. Bueno, la ubicación geográfica. Nuestro estudio lo vamos a realizar en Bangladesh, que es un país que está ubicado mayormente en el subcontinente indio y parte del asiático. Cabe mencionar que este país tiene un nivel económico moderado. A su vez lo hemos seleccionado debido a que este país presenta un alto índice de derrames de petróleo. Uno de ellos, o el más grave, ocurrió el 9 de noviembre del 2014, en el cual se dio un derrame de petróleo, afectando principalmente al ecosistema acuático. También se sabe que este país es muy rico en diversidad microbiana, por lo cual creemos viable y eficiente realizar la remediación de los sitios contaminados por hidrocarburos utilizando esta técnica. Para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos. El primero es identificar y caracterizar tanto morfológicamente como bioquímicamente las bacterias que son capaces de degradar el aceite de diésel y el aceite de motor quemado. Y como segundo objetivo tenemos evaluar la eficiencia de degradación de las bacterias frente a los hidrocarburos. Yo les voy a hablar con respecto a los métodos que utilizamos para llevar a cabo la investigación presente que ahora les estamos hablando, ¿no? Esto, lo que están observando a continuación, esta imagen, es un pequeño resumen de manera general todos los métodos que se utilizaron. Entonces, posteriormente se los voy a detallar un poco más. Entonces, se inició con la toma de muestra. Se aislaron las bacterias que serán utilizadas para la investigación, se identificaron los aislados y se utilizó TU-20 para mejorar la solubilidad del petróleo. Luego se procedió con la caracterización morfológica y bioquímica y a variar el pH y la temperatura con intenciones de conocer la influencia en el crecimiento de las bacterias. En esta parte también se realizó una pequeña prueba de sensibilidad a los antibióticos.
Y como punto final también se utilizó la eficiencia de la biodegradación y para esto un análisis estadístico. Síguele, por favor. Ya. Entonces iniciamos con la muestra. La muestra de suelo contaminada se obtuvo en Rangpur, en un vertedero de una bomba de gasolina, en Bangladesh, como ya les mencioné mi compañera, en el cual se llevó a cabo toda la investigación. En este pequeño mapa se puede observar en la zona precisa en la que se obtuvo el suelo contaminado. En el caso de los aislamientos, el pH medio se ajustó a 7 con diferente concentración de diésel y aceite de motor quemado. Junto con tubo en 20 al 0.05% y se incubó a 37 grados centígrados durante 7 días a 180 revoluciones por minuto. Cabe recalcar que en esta parte lo que se realizó en un inicio fue utilizar un mínimo salino, que es el medio sin ningún tipo de azúcar, y se utilizó el diésel y el aceite de motor quemado como única fuente de carbono para que las bacterias puedan degradar solamente. También en esta parte se realizó una identificación de los aislados mediante la secuencia del gen 16S del ARN ribosómico. Entonces, en esta parte del ADN genómico de las bacterias aisladas se extrajo mediante el kit de ARN bacteriano Optian-App y se llevó a cabo todas las instrucciones que menciona el kit. Se hizo esto considerando que el gen de ARN ribosómico 16S es una zona muy variable. Entonces, para poder amplificar se utilizó la técnica de reacción en cadena de polimerasa. Luego de la desnaturalización de la reacción en cadena de la polimerasa, la secuenciación del producto de esto se llevó a cabo mediante la secuenciación cíclica y se utilizó un blasting. Entonces se comparó la homología de la secuencia del gen de ARN ribosómico 16S con las secuencias del gen ARN ribosómico de 16S de otros organismos. Síguele, por favor. Ya. Para el caso de la caracterización y morfología bioquímica, lo que se utilizó fue un manual de bacteriología sistemática de Berger, que es un manual que toma en consideración las características que ya se conocen hasta ahora de las bacterias con la finalidad de que sea mucho más fácil identificarlas por lo que se está observando en el momento de realizar el experimento, ¿no? Ya. En cuanto a la incidencia del pH y la temperatura, el cultivo en un medio salino mínimo en presencia de diésel se ajustó a un pH diferente, en el cual se utilizó un pH de 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Y se llevó a cabo la incubación a diferentes temperaturas, como son 30, 35, 37 y 40 grados centígrados en este caso. También se consideró variar el tiempo de incubación para determinar cuál es la más ajustable en este caso. Síguele, por favor. Antes de iniciar con esta pequeña parte que se está observando en la pantalla, cabe recalcar de que se realizó una pequeña prueba de sensibilidad a los antibióticos, ya que en este caso, como los aislados se están investigando con la intención de que puedan ser utilizados como técnica de bioremediación, era importante tomar en cuenta remediar cualquier tipo de infección humana que sea accidental. Entonces, en este estudio se consideró utilizar antibióticos que comúnmente están disponibles en todos los países, como son diomoxiciclina, neoxima, carbamazepina, entre otro tipo de antibióticos. En este caso también se utilizó un disco de papel blanco de 6 milímetros como control negativo. Y las zonas de inhibición se midieron en placas de agar. Luego se anotaron
después de 36 horas a una incubación de 37 grados centígrados con la intención de que sea perfecto el crecimiento de las bacterias. Ya. Entonces, en esta parte que se está observando en la pantalla, básicamente es un resumen de todo lo que ha pasado específicamente dentro del laboratorio. A ver, entonces iniciamos con el cultivo de 100 miligramos, perdón, de 100 mililitros de todas las cepas que se utilizó para el experimento se tomó con matraces cónicos, de acuerdo con la mezcla de acetona y éter a 1:1. Luego se mezcló con ácido clorhídrico en matraces para detener la actividad bacteriana y se transfirió al embudo de selección en un periodo de 20 minutos en este caso. Después de pasado este tiempo, la solución que se obtuvo se dividió en 3 capas. La capa superior se pudo observar que es una capa orgánica, la capa media es una capa acuosa y la capa inferior que es un bioma celular. Entonces, lo que se utilizó aquí es aplicar un sulfato de sodio en las capas superiores. Luego se midió el peso final de todos los vasos de precipitados después de que las capas orgánicas se degradaran. Entonces, en esta parte se observó la actividad de degradación del aceite de la demanda de oxígeno a 600 nanómetros, utilizando un espectrofotómetro. Y por último, se realizó un análisis estadístico con respecto a la sensibilidad de los antibióticos sobre las bacterias, ¿no? Entonces, se utilizó un método de T-prueba y los datos se utilizaron como una media de n igual a 3 y el nivel de significancia se fijó a 0.05 y 0.01. Y esto es lo que les puedo decir con respecto a la metodología que se utilizó en este caso. Bien, continuando con los resultados de nuestro estudio. Bueno, tenemos un total de 7 resultados claros y bueno, los he comenzado de la siguiente manera, que tenemos el aislamiento de las bacterias que degradan el aceite. Bien, para el aislamiento de las bacterias justamente para lo que sería la degradación de hidrocarburos. Y bueno, como teníamos un medio inicial con solo presencia de sal, al cual hemos decidido complementarlo con lo que sería diésel y aceite de motor, justamente una cantidad de 10 microlitros sobre mililitros. Y bien, luego de esto es que se incubaron. Los resultados se vieron después de 4 días en una incubación de 35 grados centígrados. Y bueno, las colonias se separaron en función de las características morfológicas y aquí utilizamos un método, el método de placa de extensión y raya. Este método lo que nos permite es que nosotros podamos aislar y purificar lo que serían las especies bacterianas. Y también nos ayuda a enumerar y cuantificar las bacterias de nuestra muestra. Y justamente esto nos conllevó a que tengamos un total de 3 aislamientos, que inicialmente los definimos como aislado 1, aislado 2 y aislado 3. Y bueno, se identificaron estos 3 aislamientos justamente como candidatos potenciales para lo que sería la utilización en la biodegradación. Y fue porque los aislados se cultivaron en medios, por ejemplo, donde justamente persistía el diésel y el aceite quemado de motor. Y estos tenían como única fuente de carbono. Y bueno, estos sobrevivieron y por eso podemos considerar que estos pueden absorber el diésel y el aceite de motor quemado, tanto como alimento y también para nutrición, y que justamente está relacionado con nuestro proceso de bioremediación, que ayuda a romper justamente estos hidrocarburos. Tenemos la identificación molecular de bacterias que degradan el aceite mediante el análisis de la secuencia del gen de ARN ribosomal 16S. Bien, este gen fue utilizado igualmente en nuestro estudio por las muchas las ventajas que presenta. Por ejemplo, les voy a comentar acerca de este gen ARN ribosomal 16S, que es una macromolécula justamente que es utilizada en este tipo de estudios justamente porque
que está directamente relacionado con la taxonomía bacteriana. Y bien, en el aislado 1 pudimos identificar lo que sería las pseudomonas aeruginosas en un 96,5%. En el aislado 2 tenemos un Acinetobacter baumannii, una presencia de 96,56%. Y en el aislado 3 tenemos una presencia de Heterobacter sp en un 97%. Tenemos la caracterización morfológica. Las bacterias se identificaron parcialmente según su color y la morfología de la colonia. Y el resultado que se observó fue a las 48 horas. Por lo tanto, la extensión morfológicamente se han cultivado indicaba las 3 colonias que inicialmente les di a conocer. Igualmente, una fuente indicada como una colonia de color amarillo, la segunda una pequeña colonia de lo que sería color amarillo igualmente, y una tercera colonia identificada en color blanco. Igualmente, la prueba de mortalidad mostró que son móviles. Siguiente. A ver, para la caracterización bioquímica es que se utilizó de todos los aislados, se llevó a cabo de acuerdo al protocolo descrito, como se dijo en la metodología, el manual de bacteriología sistemática de Bergey, y los resultados de las pruebas químicas de los 3 aislados, por ejemplo, la tenemos en esta tabla. Y se realizaron 7 pruebas. Se realizaron 7 pruebas y justamente se encontró la presencia de los 3 aislados con las diferentes bacterias que encontramos. Y bien, parte de esas 7 pruebas que se hicieron, lo que nos dieron como resultado positivo, tenemos la prueba de catalasa, la prueba de agar de McConney, la prueba de fermentación de lactosa, la prueba de hidrólisis de urea, la prueba de hidrólisis de almidón, y las 2 últimas que nos dieron como resultado positivo igualmente fue la prueba de citrato y la prueba de utilización de carbohidratos. Asimismo, tenemos como siguiente resultado, tenemos lo que sería la caracterización fisiológica. La caracterización fisiológica para investigar las condiciones óptimas de lo que serían las bacterias que llegamos a aislar, se cultivaron, por ejemplo, a diferentes pHs, a diferentes temperaturas, y bueno, diferentes tiempos también se utilizaron, como por ejemplo tenemos periodos de tiempo de 24, 48 y 72 horas. Las pseudomonas, y aquí tenemos las 3 tipos de bacterias, las pseudomonas, la Acinetobacter y la Enterobacter. Estas mostraron un crecimiento óptimo, lo que sería un pH de 7%, que sería un pH neutro después de 48 horas de incubación. Y para determinar la temperatura óptima en nuestro estudio, y bueno, en su crecimiento de estas bacterias, la incubación, por ejemplo, se realizó a diferentes temperaturas también, lo que sería a temperaturas de 30, 35, 37 y 40 grados centígrados. En el caso de nuestro estudio, encontramos que la mayor densidad celular es luego de 48 horas y a una incubación de lo que sería 37 grados centígrados. Para la prueba de sensibilidad de antibióticos, como anteriormente en la metodología también se plasmó toda esta parte de la prueba de sensibilidad de antibióticos, es que en nuestro caso, por ejemplo, las bacterias de las pseudomonas, encontramos que la mayoría de los antibióticos son significativos al 0,01%, y en cambio el 0,05% es efectiva lo que sería tanto para ampicilina y vancomicina. En el caso de la Acinetobacter, tenemos que el 0,01% tenemos que es para la mayoría, en cambio el 0,05% igualmente tenemos para el caso de la neumocinina y la cefactizimina y la cefoxime, perdón. El Enterobacter sp
tenemos que el 0,01% igualmente resultó positivo en la mayoría y el 0,005% sería la neomicina y la cefixima. En el caso de la eficiencia de la biodegradación de las bacterias aisladas, tenemos justamente las tres que es de nuestro estudio, las Pseudomonas sp, las Heterobacter sp y la Acinobacter sp. Entonces, en nuestro caso, la máxima biodegradación de aceite se realizó por lo que serían las Pseudomonas, con un porcentaje de 14,19% y 11,97%. Y la degradación más baja fue justamente la Acinobacter, ya que tiene un porcentaje encontrado de 8,2 y 6,09%. Entonces, en el caso del Enterobacter, podría degradar, por ejemplo, lo que sería el 9,55% y 7,46%, respectivamente, tanto en diésel, el 4%, y en aceite de motor tenemos un porcentaje de 8%. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la discusión. En primer punto, como lo hubiéramos visto, es la identificación de los aislados, para la cual ya se mencionó, se utilizó la comparación de la secuencia del gen ARN ribosomático 16S, con lo cual obtuvimos que existen tres colonias, las cuales son las Pseudomonas, las Acinetobacter y las Enterobacter. Bueno, de acuerdo a la revisión de bibliografía que hemos revisado, pudimos determinar que estas bacterias son las más comunes o más frecuentes que están en los sitios contaminados debido a que ya han desarrollado una gran resistencia frente a estos compuestos. Respecto a la morfología de las colonias, bueno, obtuvimos que todas las bacterias aisladas eran gram negativas. Esto se obtuvo gracias a la coloración que tomó cada colonia, que son de forma de cocos, es decir, forma esférica, y son móviles, es decir, que pueden desplazarse de un lugar a otro. Respecto a la caracterización bioquímica, obtuvimos que las bacterias pueden desintoxicar el peróxido de hidrógeno, pueden fermentar la lactosa, además que utilizan el citrato como fuente de carbono y finalmente que también pueden hidrolizar lo que es la urea y el almidón. Asimismo, nosotros optimizamos los parámetros de crecimiento, los cuales son el pH y la temperatura. Como ya lo había mencionado mi compañero, el pH óptimo fue de 7, es decir, un pH neutro y una temperatura de 37 grados centígrados. Bueno, esta optimización lo hicimos con la finalidad de nosotros obtener un mayor crecimiento de las bacterias y así también poder minimizar los costos. Respecto a la sensibilidad de los antibióticos, bueno, como ya lo habíamos mencionado, esta se la realizó con la finalidad de que si alguna persona tenía un accidente o un encuentro con estos patógenos, poder contrarrestar o controlar las afecciones. Y pudimos determinar que los antibióticos son la fluoxacina, la doxicilina, la carbenicilina, la acitromicina y la ciprofloxacina. Esto a una probabilidad del 0,01%. Y finalmente, en la eficiencia de degradación, en las concentraciones de 4% y 8%, tanto en el aceite de diésel como en el aceite de motor quemado, pudimos observar que si nosotros aumentábamos la concentración de diésel, pues disminuía el crecimiento de las bacterias. Por lo contrario, si nosotros aumentábamos la concentración de aceite de motor quemado, este se iba a aumentar, el crecimiento de las bacterias aumentaba, por lo cual llegamos a la conclusión de que existía una mayor degradación en un medio de aceite de motor quemado, lo cual también lo podemos corroborar con un estudio que se realizó en el 2003 por Machal, Solano y Penet en su estudio denominado La gasolina y la degradación del diésel, en los cuales obtuvieron una degradación menos del 4%. Y también con el diésel
y a condiciones de temperatura de 37 grados y un pH de 7, por lo cual podemos decir que en nuestro estudio se obtuvo una mayor degradación de los hidrocarburos. Cabe mencionar que aquí se deben de considerar otros factores también, como es el sitio contaminado y también la concentración del contaminante. Ya, para desarrollar, para comentar la conclusión, hemos concluido en este proyecto que este estudio mostró bacterias que degradan el aceite. Estas pueden ser utilizadas en suelos contaminados con aceites de motor, y estos pueden utilizarse para una remediación. Este hallazgo sugiere que el uso de estos aislamientos es una oportunidad de tratamiento responsable para extraer el aceite del suelo y el aceite de aguas contaminadas para su biodegradación. Esto puede ser utilizado también, siguiente diapositiva. Ya, estos pueden ser utilizados también para lo que es degradación de aceites de petróleo. En fin, ya. Para el análisis de la aplicación de estudio en el Ecuador, hemos elegido la aplicación de estudio en el sector de Sucumbíos, en Ecuador, el cual tiene un clima relativamente igual que Bangladesh, que es nuestro caso de estudio, ya que Sucumbíos tiene una temperatura tropical de aproximadamente de 20 a 40 grados centígrados, y la contaminación que existe en este lugar es una contaminación por operaciones hidrocarburíficas. Como ya es conocido, las actividades realizadas por la empresa Chevron han dejado grandes desastres en el aspecto de hidrocarburos. Por eso nosotros hemos optado que se puede realizar estos tipos de tratamientos dentro de este lugar. Siguiente. Ya, al igual que en Ecuador, la compañía Chevron ha realizado trabajos en Bangladesh. Sabemos que que en el sector de Ecuador, de Sucumbíos, aproximadamente hay 2 millones de hectáreas, los cuales son 20.000 kilómetros cuadrados, que han sido afectados por estos derrames de petróleo, los cuales no fueron ¿cómo decirlo? No fueron solucionados debidamente, de una forma correcta. Por esto se sugiere que podamos utilizar este tipo de estudio para mejorar y descontaminar estos sitios, que muchos de estos lugares contienen grandes cantidades de aceites de motor, ya que para la adecuación de estos sectores y el desarrollo de estos trabajos se necesitó gran cantidad de maquinarias, las cuales no tuvieron un confinamiento de estos aceites adecuados y fueron desechados ya sea en lagunas, piscinas o simplemente en el suelo. El núcleo de contaminación es aproximadamente 356 pozos de petroleros y se abrieron al menos 1.000 piscinas dentro de la selva, las cuales afectaron en gran cantidad. Eso ha sido todo por nuestra exposición, ingeniera. Muchas gracias. Buenas tardes.